El día de ayer, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, anunció que oficialmente entramos a la fase 3 de contingencia sanitaria por el COVID-19 y que la jornada de sana distancia se extenderá hasta el 30 de mayo. El acuerdo para establecer la fase 3 fue avalado por el Consejo de Salubridad General, que es la máxima autoridad en el sistema de salud del país. Pero, ¿qué significa la fase 3 por contingencia de coronavirus en México? La aplicación de la fase 3 de contingencia por el coronavirus es por factores epidémicos, ya que en esta fase se estima probable en miles de casos los pacientes contagiados por COVID-19 en el país y se estima que cerca del 12% de la población pudiera presentar síntomas graves. Por lo tanto, se espera que aumente el número de contagios y muertes por coronavirus. El objetivo de la fase 3 es reducir el impacto de la epidemia y evitar que se multipliquen los contagios en corto tiempo, pues eso causaría un colapso del sistema hospitalario, ya que estamos en una fase de ascenso rápido, por lo que se acumulará un gran número de casos de contagios y de hospitalizaciones. Al 21 de abril de 2020 tenemos 9.501 casos confirmados, 8.262 sospechosos y lamentablemente 857 defunciones confirmadas por COVID-19, según datos de la Secretaría de Salud Federal. En esta fase 3 se intensifican las medidas sanitarias, siguen suspendidas todas las actividades laborales no esenciales y se mantiene la suspensión de actividades en espacios públicos como parques, plazas comerciales, playas, centros deportivos y religiosos, y en todas las escuelas siguen cerradas al menos hasta finales de mayo. Pero aún no se contempla, al menos inicialmente, suspender todas las actividades, ya que según indicó López-Gatell, si pretendiéramos hacer medidas de control absoluto, tendríamos que mantener al país completamente congelado y evidentemente esto llevaría al colapso de la sociedad aquí o en cualquier parte del mundo, o tendríamos que mantener las medidas de restricción hasta el 2022. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó endurecer las medidas para obligar a que las personas permanezcan en sus casas, como decretaron los gobernadores de 3 estados del país. Tampoco se aplicarán toques de queda, ya que el presidente López Obrador asegura que todo es por convencimiento, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Tampoco se contempla aplicar sanciones o usar a la policía para obligar a las personas a mantenerse en sus casas, como sucede en otros países. El presidente aseveró que no debemos caer en distractores. Puede haber elementos muy visibles como la coerción al ciudadano, pero las acciones ya están definidas para que no se movilicen. Debido a esto, Claudia Sheinbaum informó de 5 acciones prioritarias y extraordinarias donde se busca evitar, con una política pública más dura, la aglomeración de personas. De estas medidas, destaca que desde esta semana se revisará de manera exhaustiva a las empresas para que éstas no obliguen a sus trabajadores a acudir a los centros laborales. La jefa de gobierno detalló que las 5 nuevas acciones que se implementarán en la Ciudad de México son: 1. A partir de este jueves 23 de abril se cerrarán 20% de las estaciones del metro, metrobús y tren ligero, específicamente las que tienen poca demanda. El objetivo es que se busca aumentar la frecuencia y velocidad en las paradas donde se concentra más gente. 2. Se establecerán medidas en coordinación con el transporte público concesionado y con RTP para aumentar la frecuencia de las corridas y evitar aglomeraciones. 3. Desde este jueves se establece como obligatorio el hoy no circula para todos los vehículos, independientemente del holograma con el que cuenten. De esta acción se excluyen a taxistas, transporte de pasajeros y de carga, personas con discapacidad y personal que labore en el sistema de salud. Esto tiene como objetivo balancear las salidas esenciales de las personas. Esta medida aplica también en el Estado de México. 4.
Aumentará la sanitización de espacios públicos y transporte. 5. Habrá una mayor verificación, más exhaustiva, de empresas que no cumplan con el cierre establecido en la declaratoria de emergencia sanitaria. Sheinbaum Pardo descartó la posibilidad de que se efectúe algún tipo de toque de queda para evitar las aglomeraciones. Tampoco habrá multas ni sanciones económicas para las personas, ya que todavía hay gente que necesita efectuar actividades fuera de casa. La jefa de gobierno de la Ciudad de México apeló a la responsabilidad de la sociedad y a que sigan la campaña de Quédate en casa ya, además de que guarden medidas sanitarias si salen a la calle. Por lo tanto, en Coajimalpa esperemos que no nos quieran sorprender con que el grupo parapolicial de los gladiadores o la policía de la alcaldía al mando del jefe Marte empiecen a querer coaccionar a los ciudadanos para que no salgan. Ya tenemos bastante con el uso de la alerta sísmica que usó en un principio el alcalde y con el empleo actual de la alarma antibombas, así como el que las patrullas de la policía auxiliar pasen de madrugada con las sirenas abiertas para emitir el mensaje apocalíptico, casi de fin del mundo, para que guardemos la cuarentena. Lo que sí debemos hacer los coajimalpenses y los mexicanos en general es concientizarnos del riesgo que se corre de colapsar el sistema hospitalario si no aplanamos lo más rápidamente posible la curva de contagios, porque esto daría como resultado que en un momento dado no podamos recibir la atención médica por el coronavirus o por otra afección grave de salud en los hospitales públicos o privados. El gobierno federal ha habilitado el número 800-21-32-684, donde se atenderá a derechohabientes y beneficiarios de instituciones públicas de salud que requieran ser referidos a un hospital privado por partos, embarazo, puerperio, cesáreas, enfermedades del apéndice, hernias, úlceras complicadas y endoscopías. A través de WhatsApp se estará informando a la población y respondiendo dudas sobre el COVID-19 en el número 55 86 33 85 89. Este chat estará disponible a las 24 horas todos los días de la semana, tiene cobertura nacional y no consume datos. Ahora que ya sabes lo que pasará en la tercera fase de contingencia, en cada uno de nosotros está evitar propagar el virus del COVID-19. Cuídate y cuida la salud de los tuyos. Recuerda que todos tenemos familiares que pueden ser más vulnerables a contraerlo y fallecer por este virus. Laboral no esencial en los sectores público, privado y social. Es decir, esto sigue en vigor, esto es de alcance nacional y esto se tiene que hacer cumplir en el nivel local. Por ejemplo, aquellas entidades privadas que no han suspendido actividades laborales y no están en la lista de actividades esenciales, deben suspender sus actividades. Para que las personas no tengan que concurrir al espacio laboral y, donde es posible, hagan trabajo en casa, donde no es posible, quedan suspendidas las actividades laborales. La segunda, desde luego, que es competencia del Sistema Educativo Nacional, la suspensión temporal de las actividades presenciales en el sistema educativo, que lo acaba de explicar el secretario Moctezuma Barragán, y finalmente la interrupción temporal de las congregaciones en el espacio público, todo el espacio público, cines, teatros, parques, plazas, playas, que ninguna congregación pública pueda ocurrir para que sea un mecanismo efectivo de sana distancia. Buenas tardes. Hoy es martes 21 de abril y son las 6 de la tarde. Hasta el día de ayer se reportaron oficialmente 2.710 casos de COVID-19 y 190 lamentables defunciones en la Ciudad de México. Del domingo 12 al lunes 20 de abril, el número de personas intubadas por COVID o sospecha de COVID-19 en la Ciudad de México pasó de 265 a 529 personas, lo que representa el 35% de la capacidad hospitalaria conjunta
de todas las instituciones de salud públicas y privadas en este momento. El día de hoy, la Secretaría de Salud del Gobierno de México dio a conocer en la conferencia matutina del presidente de la República la declaratoria oficial de la fase 3 de la pandemia en nuestro país. Eso significa que entramos a una fase de ascenso más rápido en el número de contagios del coronavirus. Es decir, entramos a la fase de mayor riesgo de contagio y por ello debemos responsabilizarnos aún más. El llamado sigue siendo a quedarnos en casa y a la sana distancia, pero hay personas que deben salir a hacer actividades esenciales. Por ello, las medidas que hemos decidido tomar en esta fase tienen el objetivo de evitar aún más la aglomeración de personas, pues es ahí donde se da el mayor riesgo de contagio. En pocas palabras, mientras más gente reunida sin sana distancia, más riesgo de contagio hay. 1. A partir del jueves 23 se cerrarán alrededor del 20% de las estaciones del metro, metrobús y tren ligero, que hoy tienen muy poca demanda. Esto permitirá aumentar la velocidad y la frecuencia de los trenes y los autobuses en las estaciones de mayor demanda, donde se junta más gente. Si los trenes y autobuses pasan más rápido, habrá menos congregación de personas. 2. Se establecerán medidas en coordinación con el transporte concesionado y RTP para aumentar frecuencias y evitar aglomeración de personas. 3. Se establece como obligatorio, a partir del jueves 23, el hoy no circula para todos los vehículos independientemente de su holograma. De esta medida se excluye a taxistas, transporte de carga y personas con discapacidad. Esta medida tiene el objetivo de balancear en los días de la semana las salidas esenciales de las personas. 4. Aumentarán las medidas de sanitización de espacio y transporte público. Y 5. Habrá mayor verificación, más exhaustiva, de las empresas que no estén cumpliendo con el cierre establecido en la declaratoria de la emergencia sanitaria. La ciudad tiene vocación democrática. No habrá toque de queda ni multas a las personas. Siempre apelaré a la conciencia y a la responsabilidad y a la voluntad de las y los habitantes, de los que vivimos en la ciudad y de los que nos visitan. Quédate en casa y si debes salir a actividades esenciales, guarda sana distancia. Toma las medidas sanitarias y usa tapabocas en el transporte público. Quiero también reconocer el esfuerzo de los habitantes de la ciudad, de quienes se han quedado en casa, de quienes aplican la sana distancia, de quienes usan tapabocas en el transporte público. Esto ha sido muy importante, pero en la fase 3 necesitamos redoblar esfuerzos. Vamos a vencer a la pandemia, pero tenemos que participar todos y participar todas. Reitero, el gobierno tiene una responsabilidad, pero la ciudadanía también. Y vamos juntos a salir adelante. Seguiré informando.